Ahí está. Bueno, 7 de agosto de 2023, estamos en el ciclo de lecturas de los lunes a las 5:30 de la tarde, de la Subsecretaría de Cultura de 3 de febrero, y hoy estamos leyendo algunos cuentos de Katia Dawi, del libro Geografía de la Oscuridad, con este grupo de lectura. Y le damos la bienvenida a la autora. ¿Cómo te va, Katia? Buenas tardes. Hola, hola, hola Rodri, ¿cómo estás? Qué gusto verte, bueno, y qué alegría, qué lindo grupo, gracias. Gracias Acá por la invitación. estamos. No, por favor. Nada, queríamos traer, estamos, como te decía, la semana pasada estuvo Gabriel Payares, ahora vos, después va a estar Inés Garland, ha estado Mempo Giardinelli, pegado a Gabriel la semana pasada, y ahora quizás haga como una intentona con Alejandra Camilla, porque de repente salió, hablando de vos, Katia, salió que hay algo en esto que estábamos leyendo de Camilla, que hay algo, decíamos, de Clarice Lispector, que hay algo, dijo Graciela, de Rimbaud, Rambaud, que hay algo de... ¿Y dijimos de alguien más? Sí, de Cortázar. De Algo de Cortázar Axolotl, que del Lagartijas. Axolotl. Tenía algo ahí, ¿eh? La presento rápidamente para que quede ya registrado. Katia Dawi, Lima del 77. Es autora de los libros de cuentos Aquí hay icebergs y algo se nos ha escapado. Y de la novela Nunca sabré lo que entiendo. Sus relatos integran más de 20 antologías en el Perú y el extranjero, y han sido traducidos al inglés y al italiano. Vive en Buenos Aires y dicta talleres de escritura. Así que obviamente los Gracias. invitamos a comprar los libros y a participar No, de su... espera, pero hay dos que no has dicho que son los que están acá. Dime. Acaba de salir una novela acá que se llama Geografía de la Oscuridad. Perdón, ¿Quiénes somos ahora? Que acaba de salir con Random en Hispanoamérica, y Geografía de la Oscuridad, que son estos cuentos que han salido con eso, con páginas de espuma. Exactamente. Así que es lindo para mí porque por primera vez tengo dos libros acá, ¿no? Digo, lindo porque viviendo acá, que tus libros estén, se siente Bien, o sea, hermoso. este libro de cuentos y la novela que se llama ¿Quiénes somos ahora? ¿Quiénes somos ahora? Perfecto, ahí está. Ahí los tenemos seguramente disponibles en las librerías para que nos acerquemos entonces a Katia. Bueno, de estas resonancias que nos traían los cuentos, Katia, ¿son locuras nuestras o hay algo de eso? O sea, uno escribe y yo creo que lo que va a ocurrir es que estamos influenciadas por influenciadas por todas las buenas lecturas que hemos hecho, ¿no? Pero no es que una diga, mi estilo va a parecerse a, que saldría horroroso. Aparte de imitar la genialidad es muy difícil. Entonces, yo defiendo mucho la particularidad, la extrañeza, la diferencia de no solo de mi escritura, sino de la de cualquiera, ¿no? Entonces, me alegra que sientan hálitos de otros seres tan geniales, ¿no? Pero sí, sobre todo soy una gran lectora de Clarice, la Clarice cuentista, me parece extraordinaria, ¿no? Las novelas me cuestan un poco más, pero en sus libros de cuentos siento, ajá, esa señora es mi madre y no lo sabe. Sí, la quiero, me encanta. También encontraba la última resonancia con Agota Christoph, en los cuentos también, no en Sí, las novelas. otra que amo locamente. Sí, sí, autoras. No, nos costaba en esto de decir, bueno, quería salir de la prosa más convencional, como decíamos con Gabriela, de introducción y desenlace, y descubrimos que eran, no sé si yo digo postales o alguien más dijo paisajes. ¿Cómo dijimos antes? ¿Alguien dijo? ¿Dijimos así? ¿O lo decíamos de otra manera? No recuerdo. Vos decías Sí, que era una narrativa disruptiva. sí, bien. Y yo, si Sí, querés, ¿no? te agrego Por favor. me parece que la disrupción es que está fundida con la poesía, incluso espacialmente, en la disposición. Exacto, como que de repente se fragmenta lo que llamamos prosa generalmente y convencionalmente. Después vamos a hablar de lagartijas, por lo menos porque es los que nos ocupó más tiempo recién en el análisis.
¿Cómo es esa búsqueda, Katia, de formato o de género, si se quiere? Sí. Primero pienso en un concepto, pienso en un mundo posible, ¿no? Entonces, en este libro lo que me interesaba era la figura paterna, el padre, y con eso era lo que yo tenía en mente, el padre, porque nos hemos metido mucho con la madre, pero yo la verdad no he encontrado muchos libros sobre padres, y en cuentos menos, ¿no? Novelas hay, pero en cuentos interpelar al padre. Entonces, me pasó a medida que iba escribiendo, que me daba cuenta que los hijos empezaban a hablar, que los hijos enfrentaban a esos padres, que estaban dotados de un lenguaje propio y se defendían de esos padres, ¿no? Con lenguaje. No yéndose con un portazo, sino con su lenguaje propio, que al final es la lengua materna, ¿no? Entonces empecé a pensar en cosas como padres, agua, ¿no? Yo soy de Lima, entonces como saben, es la única, o sea, es medio chauvinista decirlo, pero es como la capital de Sudamérica con mar, ¿no? Y uno crece como, no importa, tu país es una desgracia, pero acuérdate que vives en la capital de Sudamérica que tiene, ¿no? Y es un mar con un nombre terrible, ¿no? Pacífico, que es un nombre burlón, porque sabemos que es el mar más violento del mundo, ¿no? Entonces yo cuando escribía pensaba, quiero hacer un libro que sea así, ¿no? Aguas en las que quieras nadar, pero que no sean fáciles, ¿no? Entre que te dejan nadar, pero que te atrapan, te dan remolino, ¿no? Entonces mi pensamiento siempre es marítimo, siempre tiene que ver con las formas del agua, ¿no? Fragmento, elipsis, silencio y vaivén. Casi como si fuese la autora, dijiste como esos 3 conceptos clave Sí, que están como si lo presentísimos hubiera acá. escrito. Sí, eso Elipsis, quería. fragmentación. Sí, Hoy tengo tantas preguntas. Em, pero, sin embargo, ni en los títulos, ni incluso en el título del libro aparece el agua o el océano, el fluir, digo. O sea, está bueno porque vos decís que partiste primero del concepto y después empezaste a escribir los cuentos. sí. Yo siempre tengo una mente que imagina las cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando me pongo en modo de escritura, estoy escuchando todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fui a la casa de unos sobrinos el domingo y éramos un familión, éramos 30 personas y los niños, los primitos, calladitos, ¿no? Dicen, ¿a qué están jugando? Y dicen, al huerfanato. Al huerfanato, eran huérfanos y orfanato al mismo tiempo. ¿No es hermoso el huerfanato? Es hermoso el huerfanato. Además, niños de una súper bien cuidados y queridos que van ensayando su orfandad a los 5 años, ¿no? Su intemperie, diciéndonos, sin decirnos, si se mueren mis padres, me joden en la vida, ¿no? Y jugando eso cuando está toda la familia presente. Bueno, yo estoy atenta. Para mí no es una anécdota. Yo estoy pensando, están ensayando la muerte, están ensayando que los padres desaparecen. Y lo anoto. Entonces, cuando estoy escribiendo, estoy de cacería, ¿no? Y pensando siempre, vaivén, olas, agua, mar, padre, como obsesionada con las repeticiones. Y escucho la Claro. misma canción todo el tiempo, ¿no? Entro a un estado de escritura donde hago que todo sea una repetición, como el mar, que siempre es diferente, pero parece siempre igual. ¿Naciste en Lima, Sí, Katia? sí, Claro, sí, tenías el mar presente siempre ahí. siempre. Pero además, Lima tiene algo que yo no es que estaba muy cerca del mar, yo estaba a 10 distritos del mar, 10 comunas del mar, pero si me subía a la azotea de mi casa, en un día despejado yo veía el mar, ¿no? Y el mar, además, Perú tuvo mucha anchoveta, llegó a ser, ya no hay, pero llegó a ser el principal exportador de anchoveta.
Entonces teníamos fábricas de procesamiento de anchoveta en Lima y apestaba terrible. Entonces tú te levantabas con el olor del mar, delicioso, podrido, ¿no? Entonces el mar, cuando eres de Lima, lo tienes acá, aunque no le vivas cerca, lo tienes en la punta de la nariz. Y te honguea la ropa, te malogra la madera, porque es húmedo, es 99% de humedad. Y Y no Katia, ¿vos este llueve. libro lo escribiste acá en Buenos Aires o un poco Acá. en alguna parte? No, acá. Acá porque es pandémico, es un Ah, libro escrito en pandemia. qué Claro. interesante el dato. Bien, bien. Y también hablabas de esto del huerfanato, ¿no? Y ahí, en general, también los chicos son protagonistas. Me parece a mí, Sí, puede ser justamente porque están experienciando el mundo por primera vez y lo miran con esa extrañeza. claro, claro. O sea, siempre tuve presente cuando yo era chica, yo tenía dislexia. Entonces, al hablar me equivocaba mucho, ¿no? Entonces decía, mamá, hay un cocodrilo, hay un cocodrilo. Y era un alacrán, ¿no? Mamá, hay un presupuesto, un precipicio, ¿no? Mamá, el papel palígeno, el ovario, el quístico polivárico, o sea, cambiaba las palabras y tuve la suerte que nunca me dijeron, hablas mal, ¿no? Me defendieron mi mal lenguaje, digamos, ¿no? Hasta que eso con el tiempo, digamos, y la escuela decantó en acabar escribiendo. Pero, pero haber sido defendida en mi singularidad y haberme defendido yo, me dio un arma que me hizo darme cuenta que el lenguaje es un arma tremenda, ¿no? O sea, primero está el lenguaje, o sea, la guerra y la paz son lenguaje antes que las armas, ¿no? Y en la infancia, que tu madre o tu padre te digan algo horrible, quieres desaparecer. Y cuando te dicen algo lindo, es como si te vieran por primera vez, es volver a nacer. Entonces, por eso yo tengo un cuidado enorme con el lenguaje, no insulto, no puedo, porque sé el poder que tiene de construir algo inmediatamente. Dices bomba, ya la vieron. ¿No? Dices Nagasaki, ves los muertos. Dices silla, ves la silla. Dices mar, ya lo vieron. Ya vieron el Pacífico. No han visto el Atlántico, aunque nunca hayan ido, ¿no? Entonces, siempre estoy pensando así, que para escribir tienes que tener un asombro como si fuera la primera vez. Bien. Me quedo pensando con los niños, en el cuento que yo les recomendaba muchísimo y al autor, Bryce Echenique con Jimmy en Paracas, Mar y Sí, Niñez y Padre. sí, Y lo fragmentario también está ahí, ¿no? Mucho más convencionalmente, pero esto de ir y volver en el tiempo, una cosa maravillosa, Bryce Echenique. Y me sí. acuerdo el cuento, creo, Gallinacios, No, de Juan. Gallinazos sin pluma, pero ese es de Julio Ramón Ribeiro. Ahí está. Y uno de Azoteas también peruano, Sí, también, sí. ¿no? ¿Vos creés que en ese sentido es como una casualidad? ¿O vos tenés esas mismas exploraciones porque también son de tu ciudad natal o de tu país? ¿O cómo lo ves eso? Sí, es linda tu pregunta, sí. Miren, cuando yo era chica, tengo ahora 46 años, crecíamos con los tótems de la literatura peruana, ¿no? Vargas Llosa, ¿no? Vargas Ah, Llosa, Ribeiro, y Bryce Echenique. Los hombres, ¡pum!, Vargas Llosa, porque era el más masculino de los escritores, en el sentido de sus personajes son varones, a ellos les pasan cosas, y ellos están perdiendo el poder. Todo el tiempo son varones defendiendo su territorio y su poder. Entonces, para nosotras nos queda, quiero decir, no había ahí una identificación primaria con esos hombres tan violentos, tan fuertes, y más bien los personajes de Bryce y de Ribeiro eran más tiernos, eran hombres capaces de perder o de entregar su poder, ¿no? Entonces, Bryce me encanta, pero a quien yo quiero, así quiero es a Ribeiro, ¿no? Porque me acuerdo haber leído La palabra del mudo, que es la antología de él, y subrayar todo. Tengo ese libro todavía
subrayado, y decir, acá, ¿no? Es posible escribir así, ¿no? Entonces, sí, Ribeiro Esto de adolescente. de adolescente, en la época del sufrimiento. Adolecer, sufrir. Bien. Bueno, y elegiste la figura paterna, no sé si para condolerte, para homenajearla, y en todos los cuentos está esta figura, más o menos muerta, más o menos dolorosa, pero principalmente porque quisiste sacar el lugar de la madre, sacar el lugar del adulto, sacar el lugar de la pérdida, y quisiste generar algo totalmente nuevo, incluso con un lenguaje nuevo, una forma nueva o rupturista que intentase decir contar o poner en palabras estas nuevas, este corrimiento que querés dar, ¿cierto? ¿Cómo se da esto que le decía Flor, esta forma fragmentaria, con prosa poética, si se quiere, en esta enumeración, por ejemplo, de Lagartija rápidamente? ¿Cómo se da? ¿Cómo la buscaste? ¿Cómo te nace? Así les digo. No sé, eso es el estilo, ¿no? Y el estilo se construye, si alguien supiera cómo se construye el estilo, no, eso es lo que no se enseña en un taller. Eso no se enseña en los 5 años de carrera en la UNA, eso no se enseña en la maestría de la UNTREF. El estilo es como si fuera el calco del calco del calco del calco del calco de la personalidad del autor, de la autora, ¿no? No es tu personalidad, ¿no? Porque yo, como ven, soy parlanchina, pero cuando escribo es como si hubiera otra mí, no digo yo, otra mí, Claro. haciendo silencio, callando a tiempo, cállate. Tengo acá a alguien que me dice, cállate, cállate, me pega y me dice, cállate, cállate. Porque siempre pienso, ¿no? Quien va a leer esto es sensible e inteligente. Yo no puedo tratarlo como alguien que no entiende. Entonces tengo que callar y dejar que la otra persona complete. Y Un si lector ve, activo, claro. claro, y si ve ahí algo, bien. Si no lo ve, también. Pero a mí me gusta mucho que cada quien, yo por ejemplo, no califico, no pongo muchos colores, casi no pongo nombres, pero una vez un chico me dijo, para mí este se llama Juan. Genial, genial, qué bueno que no le puse nombre, se lo pones tú, ¿no? Entonces, parece un Juan, me encantó, parece un Claro, Juan, ¿qué es eso? es Pero es el trabajo hermoso. de elipsis. Sí, a mí el elipsis me encanta, me fascina, me vuelve loca, sé que es difícil porque el elipsis requiere que quien vea o lea pacte contigo el paso grave del tiempo. Pero la femoria iba a decir, mitad fe, mitad memoria, la femoria es elíptica. O la memoria del fémur, ¿no? La femoria. Guardalo para tu próximo cuento. Sí, es muy elíptica. Huerfanato y femoria. Sí, y la femoria. Es elíptica, no recordamos algo exactamente así como pasó, sino le metemos, le sacamos, ¿no? Y manipulamos el recuerdo. Yo ayer estaba convencida que había ido 3 veces a un lugar y solo había ido una, ¿no? O sea, la memoria es un capricho, entonces yo siempre digo, ¿por qué no puedo escribir caprichosamente? Si así me sale. Qué manera de tirar títulos, tirar frases como en los cuentos, ¿Con qué nos vamos a quedar? Yo veo que anotan, ¿con qué nos vamos a quedar de todo esto? Excelente. Bueno, quiero abrir un poco esto empezó así, porque acá todos nos sacamos la careta. ¡Ay, Dios, qué difícil nos costó! Decíamos todos. ¿Por dónde iba este cuento? ¿Qué quiso decir? Para mí son cuentos, primero que se me ocurre decir, son cuentos, a mí, yo, lector activo, como dice Graciela, son cuentos que yo necesito leer 2 veces, de cajón, porque sé que todo se resignifica tanto en esos huecos elípticos que quedan en el medio, que es necesario recuperar desde además son cortos, son breves, así que se pueden volver a leer, y ahí uno ve cómo crecen un montón, ¿no? Cuando uno, del iceberg pequeño, si vamos a Hemingway, nos empezamos a meter en una segunda lectura,
Bueno, vemos, bueno, esta tenía una connotación monstruosa en el sentido que era mucho más grande que esa anécdota que creí entender en una primera lectura, ¿no? Pero bueno, para esto los dejamos Flor, Susana, Susanita, ahora tienen diferentes nombres, Mabel, Norma, todos los que están ahí, que hagan sus comentarios, sus preguntas a la autora. Lo que quieran preguntar. Mario, estás muteado. Mempo Giardinelli nos dijo silenciado, nos corrigió. Así que vamos a Sí. decir Bueno. silenciado. Hay un párrafo en este cuento Nosotros los náufragos que es verdaderamente una maravilla. Está tan cargado de cosas que realmente es para felicitarte. Tenés un talento para escribir. Decís tantas cosas en que dice que acudimos al simulacro y era la hecatombe. Todo ese párrafo que comienza ahí y que termina, cargamos un barco a través de la selva, somos el barco y la selva, y qué sé yo, me pareció de una densidad tan grande, hasta tiene cosas de historia, de una humanidad tan profunda y de lo cotidiano que realmente lo leí varias veces porque dije, qué capacidad para escribir, ¿eh? ¿Cuántas cosas decís ahí para desmenuzar y poder reflexionar sobre él? Ese de despellejar, hablar del otro sin escuchar y sin verlo, ¿no? ¿Cuánta capacidad en eso que dijiste de tus parientes, el oír, el que estaban hablando como huerfanitos ya pensando en la muerte? ¿Tenés una capacidad de observación? Se ve en este párrafo. No sé si alguien de mis compañeros lo percibió, este párrafo tan Además habla de la grande. pandemia, ¿no, Es Mario? el El lagar- virus que da la vuelta al mundo, de lagartijas es. Es Sí. en lagartijas. Le quería Exactamente. comentar eso por las dudas, porque si no, Katia. No, me lo súper acuerdo. Ah. Gracias, Mario. Sí, miren, ahí se me ocurrió porque a mí me interesa mucho leer, tuve una época de mucha lectura de entreguerras, ¿no? Libros de entreguerras. Y me acordaba de cómo empiezan a construirse los guetos, ¿no? El gueto de Varsovia, ¿no? Y claro, no vas a mudarte acá, ¿no? Y de pronto te quitaron la casa, te quitaron la ropa, ¿no? Auschwitz, de ahí pensaba en Chernobyl, ¿no? Era un simulacro y acabó en hecatombe. Y de ahí pensé en la película Fitzcarraldo, Claro, cuando la parte que del lleva, barco. claro, que, o sea, es en la selva peruana, ¿no? En Que Iquitos. narra en Iquitos, la épica del caucho, ¿no? De la época de los caucheros, que causó bueno, Perú se ha construido en expolio, ¿no? Perú ha crecido porque es expoliado aún hoy, ¿no? Sigue siendo colonia. Es el país con más tratados de libre comercio, bueno, terrible, ¿no? Vieron que ahora hay una crisis terrible y Perú sigue económicamente bien. ¿Cómo es posible, no? Bueno, es porque el dinero está garantizado, ¿no? Entonces yo pensaba que a veces somos los que estamos cargando el barco en la selva, ¿no? Los que decimos, carguen todos el barco, otros somos o el capitán o el que lo carga, o somos el barco mismo, ¿no? Una imposibilidad, una locura, el sueño de otro, ¿no? Una utopía. Entonces, voy teniendo ese tipo de pensamientos. Somos el sueño de otro también, ¿no? Como Mm. dice, nos hemos reído del fracaso del otro y hemos sido el fracaso del otro. Claro. Sí, sí, Ahí sí. está. Y eso salió así en enumeración, Bien. ¿no? El tema de la enumeración es que no jerarquiza, ¿no? La enumeración no jerarquiza, pone todo en el mismo lugar. Y yo quería ese efecto, que todo fuera igual de importante o igual de no importante, ¿no? Ujú. Sí, sí, bien. Bueno, y también
supongo que buscaste también un efecto al empezar este párrafo, medio como casi descolgándolo con esas frases, porque encima editorialmente quedó como arranca lagartijas y las últimas dos líneas, vamos a hablar líneas que tenemos, es este niño no sabe, yo no tenía cómo saberlo, y cuando lo damos vuelta arranca el párrafo que no sabe, la primera impresión, te tengo que decir, Katia, es, creo que se confundió al imprimir cuando lo leí por primera vez, porque arranca justo un párrafo que ya no viene en verso, por decirlo brutalmente, cortadito, y arranca de vuelta un párrafo que además yo podía esperar, porque Clarice Lispector también arranca así, te puede arrancar en minúscula en cualquier lado, ¿no? Entonces también arranca y termina este gran párrafo que señala Mario con una coma. Así que también en la forma, como siempre hablamos de la forma para acompañar el contenido, en esto de que todo tenga el mismo estatus, que tampoco ni siquiera haya ni una mayúscula y que no haya un último, sino que haya una coma. ¿No? Es muy interesante el trabajo también en la forma. Bien, ¿alguien más? Yo sé que hay un montón de preguntas. Cuanto más difícil, más preguntas, más difícil que salgan las preguntas. Así que hagamos el esfuerzo porque es sumamente interesante tenerla y averiguar la producción de estos cuentos y las hipótesis que hicimos cuando los íbamos leyendo. Silvana. Hola. Yo te quería preguntar por qué Geografías de la Oscuridad, ¿no? ¿El título lo dices? pusiste- Sí, el título, ¿lo elegiste vos? Claro. Por el tema de los espacios que querés. No, hay un cuento del libro que se llama Casas con cimientos en el río, que una madre va a decir, nos habíamos olvidado las linternas, las velas, los fósforos, la geografía y la oscuridad. Yo lo saqué de ahí, pero ya, yo tuve el título primero, tuve el título del libro y dije, ¡ah! Lo tengo. Y fue porque vi una foto de la Tierra, una foto de Caracas, me acuerdo, de Caracas, que estaba en apagón, la zona rica tenía luz y la zona pobre era apagón. Entonces dije, qué injusto, ¿no? Los pobres no ven y los ricos ven, ¿no? Y eso es el mundo. Y eso es nuestra propia casa, ¿no? El privilegio de, bueno, estamos acá, son 6 de la tarde y podemos estar perdiendo el tiempo hablando de literatura, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, pero dije, pero también somos nosotros así, ¿no? A quienes les mostramos toda esta luz de reactor nuclear y a quienes se la negamos absolutamente, ¿no? A quienes despreciamos, a quienes odiamos. Entonces, así fue surgiendo, pero sí, yo lo pensé y como me gusta mucho el lenguaje, siempre estoy pensando cómo le rindo homenaje a esa frase, ¿no? Entonces, si hay oscuridad es porque también hay luz, ¿no? La sombra, a mí me interesa la sombra. La sombra está porque hay luz, no porque hay oscuridad. Entonces, esa es la calibración que tenía que hacer, que no gane la oscuridad siempre todo, ¿no? Por ejemplo, no mato niños, ¿no? No mato niños, no mato perros, ¿no? O sea, como, ni metafórica ni literalmente, como algunas decisiones, y estoy llena de insectos, ¿no? Todo lo que escribo hay insectos, hay plantas, porque es la forma que tengo de nombrarlos, ¿no? De salvar eso, con lenguaje. Bien. Qué interesante, porque no, a ver, lo más convencional, también elegí ser menos convencional ahí, creo, es tomar el nombre de un cuento y titular el libro con el nombre de un cuento, ¿no? Error, es el peor error que hace un cuentista. Mira, Es aunque es el lo peor convencional. error. Contanos. Porque haces foco en un cuento y estás diciéndole a los lectores, a las lectoras, ojo, el que importa es este, ojo, y los otros 14, ¿cómo hacemos? ¿No? Es como que Entonces, ya estás nombrando el hit. exacto. Entonces, eso lo tengo clarísimo y no tengo ningún libro que se titule como uno de los cuentos, jamás. Y más bien, una oracioncita perdida ahí en medio de un cuentito,
Porque siempre, también pasa esto, siempre tu título está en tu libro. Siempre tu título tienes que buscarlo en tu libro. El título de tu cuento, el título de tu novela, en tu libro. Pero para mí, yo, no digo que sea así, es un error decir, hola, lee este. Y no me gusta el subrayado. Ese subrayado no. Bien. Bueno, también es ese título que está escondido y que aparece, es porque en definitiva, creo que, como decimos, por ahí no hay terminado ningún libro de cuentos hasta que no aparece porque falta que termine de hacer sistema, ¿no? Exacto. Claro. Es como, todavía evidentemente no cerró. A mí me encanta mucho la anécdota de Rodolfo Walsh en los trabajos y los días, no, ay Dios. El libro, bueno, un libro de cuentos más conocido de Rodolfo Walsh, se me fue. Es de Ay, Siodo, los trabajos y los días. sí, por eso, no. Bueno, ¿Pero qué hace él? ¿Te acuerdas? tiene el título del libro, es el título de un cuento que todavía no se dejó escribir. Entonces, en el libro que sigue, que es 1 kilo de oro, los oficios terrestres. Qué lindo título. En 1 kilo de oro aparece el cuento Los oficios terrestres, que no aparece en el libro Los oficios terrestres. Pero él explica en el prólogo que, sin embargo, ya estaba todo dicho, solo que este cuento no se dejó escribir. Y va a aparecer en el otro. Me parece Bueno, sensacional. muy genial él, muy genial. Bien, bueno, seguramente hay más preguntas y comentarios por ahí. Están todos releyendo, mirá cómo releen todo. Graciela Pase. Sí, sí, Katia, yo lo que veo que tu estilo es sumamente original, viste, tenés un vocabulario exacto, minucioso y escueto. O sea, la semántica es muy importante para vos, por lo que estoy viendo. O sea, cuidas específicamente las palabras que decís, porque lo has dicho, que no hablas bueno, de matar niños o de cosas, digamos, que por ahí te producen cierta movilización interna, no sé. Tenés como ciertos códigos, pero es un vocabulario escueto. Yo le había preguntado antes a Rodrigo si Rimbaud, digamos, te inspiró algo, o en la poesía de él, que es así cortante, diferente, y no sé si tuviste algún tipo de acercamiento por eso, o por qué lado te vino ese... Vos decís recién dijiste que no sabés por qué escribís así, que ya es tu sello interior. Sí, no, yo a Rimbaud no lo tengo leído, te mentiría horrible. No lo tengo leído, he leído un par de poemas que no es saber bien de su poesía, ¿no? Pero sí creo que todo lo que hemos leído, o sea, es lo bueno de envejecer, ¿no? Este es el mejor oficio para envejecer, escribir, el mejor oficio. Voy a decir una cosa horrible, discúlpenme la mala palabra. O sea, si uno está instalado en la vida, ¿no? Como sujeta, deseante, y no te has vuelto una idiota, un hijo de puta, lo que te queda de vida es aprender de la vida. Aprender de su sufrimiento, de su dolor, de su alegría, ¿no? Entonces, todo lo que uno ha vivido, más todo lo que tú has leído, más la bondad de los extraños, más los afectos, los amigos, tu familia, o sea, toda la gente que te hace bien y a la que tú le haces bien, decanta en tu escritura. O sea, baja una orden rarísima del cerebro al corazón. Vieron que la sangre hace el viaje al revés, ¿no? Va de abajo para arriba, ¿no? Entonces, así ocurre con la escritura. ¿Vieron? Se cae el pelo porque lo último que llega de sangre es a la cabeza, ¿no? Entonces, no sé, el pelo no le parece tan importante a la sangre. Entonces, así pasa la sangre a los dedos, creo yo, y decanta algo en la escritura que tiene que ver con haber aprendido de la vida, ¿no? Ahora, digo otra cosa horrible, pero todo esto es mi pensamiento, no significa que para todos sea así, ni que yo pueda defenderlo, no tengo ningún argumento para defenderlo. Yo creo un poco que uno escribe como uno es.
¿no? Uno escribe como uno es. Entonces, si tú eres una persona atenta, una persona, no digo buena, digo atento, ¿no? Atento, curioso, curiosa, eso tiene que extrapolarse en tu oficio. Es como un zapatero que está todo el día haciendo zapatos. ¿Por qué pegaría mal la suela? Sería un idiota, ¿no? ¿Por qué haría mal su trabajo si quiere que la persona camine con eso 15 años? 10 hasta que recién se le rompa. Entonces yo pienso así, que mi oficio es muy manual. Es el de un jardinero, es el de una zapatera, es de alguien que trabaja con madera, es de alguien que hace cerámica, que hace ladrillo. Es un trabajo muy manual, donde puedes tener la mayor de las técnicas, pero si no hay corazón, técnicas sin corazón, hay unos pasteleros magníficos, hay unos cocineros fantásticos, pero si tú comes un plato y no dices, carajo, qué rico esto, ¿no? Entonces, yo cuando escribo estoy pensando, ¿cómo es esto rico? ¿Cómo esto es rico? ¿Rico en qué? Y obviamente no le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces yo acepto que no es para todo el mundo, que no puede gustar a todo el mundo, que, ¿no? ¿Por qué le gustaría? Entonces, sé que esa es la medida de mi escritura. Hay una búsqueda de exclusividad de los lectores y las lectoras, entonces, ¿no? No, porque sobre eso no tengo ningún control. Quiero decir, quizás yo un día escribo algo que para mí lo van a leer 2 gatos y de pronto lo lee más, o sea, no tengo control. Yo lo escribo y lo que haga el otro yo no sé. Pero, y tampoco sé quién va a leerlo, quién no. Pero lo que sí pienso es, yo voy a dar lo mejor de mí, toda mi inteligencia, todo mi amor, toda mi sabiduría, mis olvidos, mis rencores, mis rabias, lo mejor de mí, ¿no? Bien. Pero Todo eso tiene que ver con tu background, con lo que vos traes a la vida. siempre, es que escribimos con eso, Y ese es el sí, material de escritura, la y vida, sí. la Y propia también se vida, y también se nota que estás muy analizada. pero es lo que más me gusta del mundo, porque es lenguaje, es lenguaje. Yo me Entonces, acuerdo que en qué una suerte entrevista tengo? Josefina Ludmer decía, sí, literatura y psicoanálisis, los dos tienen en común que tienen el verbo o el lenguaje como materia prima, así que es indisoluble el vínculo, ¿no? Eso es lo que me gusta de vivir acá. La importancia que se le da al lenguaje. Esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué la Universidad del 3 de Febrero hiciste la maestría, que no sé si tiene tanta rimbombancia, y estás viviendo, elegiste Buenos Aires para vivir? Sí, cuando yo busqué maestrías en escritura creativa, en Perú no había en ese momento. Y la de 3 de febrero es increíble, pues está María Negroni. María Negroni venía de enseñar 20 años en lengua yu, una autoridad. Y además, a ver, ¿en qué otro país se escribe mejor? Acá, todos lo saben, todos. Hasta en Katmandú saben que en Argentina se escribe mejor. Entonces, y bueno, ¿no? Entonces yo vine a Sobre todo estudiar. literatura breve. Acá es increíble, o sea, el nivel por el Señor Santo. O sea, ¿no? Y la cantidad de editoriales independientes y los buenos editores y editoras que tiene el país. O sea, es un país donde se piensa. Y hay universidad pública de calidad. ¿No? Entonces, a mí 2 cosas me encantan, que haya universidad pública y que haya salud pública, y que haya memoria, y que la gente se indigne y marche y defienda sus derechos, ¿no? Desaparece alguien en democracia y la gente sale y marcha, ¿no? Y a mí me gusta que es un país donde la indignación todavía es posible. Y a mí eso me parece muy adulto, decir, no quiero así, ¿no? Entonces, me gusta eso de vivir acá. Yo no sé si tendría que titular esto. Yo no me podría perder un título. Sos tremenda, Pero Katia. no son títulos, son pensamientos. Ya lo sé. Bueno, pero uno tiene que, digamos, ¿qué Te dice estoy Katia? bromeando, te estoy bromeando. Dice todas estas cosas lindas y además sos tan cálida. Bueno, ¿alguien más sobre la obra o quiere que ahora sigamos qué está haciendo, sus talleres, dónde está dando clases, cuáles son sus planes a futuro, en qué está trabajando, por dónde quieren ir? ¿Quién quiere preguntar? Lo que sea. Norma Norma Marota, quiere. creo,
Sí, Norma, ahí está. Quería saber si tenías talleres. Sí, yo Gracias. tengo talleres los martes y los miércoles, privados, en un horario horrible para Argentina, porque dicto de 9 a 11 de la noche, porque la mayoría, o sea, hay un gran grupo de peruanos, ¿no? Que para allá son de 7, para allá es de 7 a 9. Entonces tengo Bien. las 2 horas de diferencia horaria, ¿no? Entonces es de 9 a 11 y enseño también el taller de la 1, el taller 1, a los que entran a la 1 cuando terminan la carrera de Artes de la Universidad Escritura, Nacional de Arte, digo de bien, las Artes, de sí. las Artes, que tiene una Ahí carrera hay, que es carrera del escritor y sí, escritora, ¿cómo es? es Artes de la Escritura, que es uno de los pocos países del mundo que tiene una carrera de pregrado de 5 años de escritura, que no es para salir crítico, o crítica, es para salir escritor o escritora, es muy diferente. ¿Se sale escritor o escritora de algún lado? ¿De qué? ¿Se sale escritor o escritora de alguna institución? ¿O De la se hace? ¿Cómo? práctica, Ah, claro, de la práctica ahí está. exhaustiva, ¿no? Es como, yo lo pienso mucho como operar por primera vez, ¿no? Yo pienso en la escritura como un lugar al que voy a hacer una vivisección, que es una palabra preciosa, porque la vivisección se hace sobre lo muerto, digamos, ¿no? Pero lo lindo en literatura, cuando yo lo pienso, es que uno hace autopsia a lo que está vivo y sigue vivo. No lo matas por ponerle alfileres, abrirle el corazón, no lo matas porque eso se cierra y sigue vivo como libro, ¿no? Pero María Negroni dice algo más lindo todavía, dice que todo libro es un cementerio hermoso, ¿no? Porque son los lectores y las lectoras lo que lo hacen resucitar, ¿no? Es precioso. Entonces, eso. Bien, bien, qué lindo. Bien, ¿alguna pregunta más? Tendríamos que, vamos, para las lecturas del año que viene, tendríamos que poner también el libro de María Negroni, la última novela exótica, también, en cuanto a la El corazón del convención, daño. El corazón del daño, también como Uf, propuesta de lectura, ¿eh? es ¿Lo leíste? hermoso. Yo no lo leí todavía. Ah, sí, claro. Es su mejor libro de lejos. Porque De por hecho, la fin, nominaron al Cervantes, ¿cierto? no sé, te mentiría Por ese horrible. libro, sí, sí, sí. Pero que la nominen a todo. O sea, es precioso, es precioso. Y deja entrar, que es un acto generoso, ¿no? Dejar entrar, no ser tan críptico, tan cerrado. Bien, bien, muy bien. Katia, Dale, Mario. Sí, ¿podrías repetir tus 2 novelas que están en Buenos Aires? Que me las perdí cuando las dijiste. cómo no, les escribo Por favor. al chat. Sí. Ese está, y luego los cuentos, que son que están leyendo, Geografía de la Oscuridad. Y aquí hay icebergs. Esos están acá también. O sea, la novela y los 2 de cuentos. Ujú. Exacto. Ahí muy rápidamente para que vean las tapitas, por lo menos la tapita de quiénes somos ahora. Ah, sí, ¿Eh? es un escarabajo. Y ahí la tenemos también a Katia, con otro look. Aquí está también unos cuantos años más atrás. Aquí No, está. ese es del 2021. ¿Sí? Mira. Sí, Pero por el color de cabello. sí, sí, es que ahora, como dice mi sobrino de 7 años, me sinceré. Me dejo las canas. ¿Nos En el habíamos estado aeropuerto, iluminada? en el aeropuerto me dijo, tía, ¿te sinceraste? Yo, Sí. ¿por qué? Porque ahora te dejaste las canas. Con Me 7 encanta. años usó ese verbo así, para esto Sí, encima. sí, es sagaz. ¡Wow! Es un Mucho. chico sagaz. Está lleno de Bien. lenguaje, me encanta. Che, ¿y qué estás escribiendo? Bueno, ahora cuentos de nuevo, ¿no? Porque a mí el cuento como formato me vuelve loca. Me encanta leerlo, me encanta escribirlo, o sea, si quieren les cuento una diferencia linda, que hay una escritora gringa, se llama Lori Moore, que le preguntan a ella cuál es la diferencia entre el cuento y la novela, ¿no? Y ella dice
que la novela te deja pensando en el futuro de esos personajes, ¿no? Te deja pensando en el futuro. Pero los cuentos te exigen volver al pasado de esos protagonistas. Y a mí me encanta pensarlo así, ¿no? Y ocurre también otra cosa que todo autor, toda autora, somos un tiempo narrativo. O sea, hemos tomado una decisión respecto del tiempo narrativo. Y yo me doy cuenta que en mi caso es el presente continuo, ¿no? Todos mis cuentos parece que estuvieran ocurriendo en este mismo instante, Exacto. ¿no? Tengo Sí. muy pocos cuentos en pasado, muy pocos cuentos en futuro. Me encanta, los empiezo en pasado. Le dio, le entregó, la llamó, llamé, ¿no? Y también me pasa que en la novela mis protagonistas son mujeres, ¿no? Y en los cuentos casi todos son varones, Sí. ¿no? Porque me interesa que se olviden que soy mujer. Me interesa que se olviden. Que esto Mirá. pueda ser escrito por cualquiera, de cualquier edad, pero ¿cuántos años tiene esta chica? ¿Quién es? ¿Es un chico? ¿Quién es? ¿No? Eso me interesa, que no se sepa, como una Es zona muy de misterio. interesante. Es Siempre, interesante. siempre. Dale, Graciela, dale. No, está bueno porque te tomás el punto de vista de otro. Es que sí, es que ese es el ejercicio de la escritura, pensar en el otro. ¿Qué haría el Siempre otro en esta situación que no soy yo? decíamos ¿No? cuán interesante es qué tan buenos camufladores son los escritores y las escritoras. Por ejemplo, en algún momento en este taller, cuando éramos menos, leímos de Saer, el de la poeta Adelina Flores, el más conocido de Saer. Bueno, estoy muy bien con los títulos de cuentos. No te Flor, ¿no te preocupes, acordás? estás con muchas ¿El cosas. Entenado no es el más conocido? No, ese es un libro, una Una novela. novela. No, el del vidrio esmerilado. Sombra sobre vidrio esmerilado. Qué lindo Es título. es una mujer, obviamente, y después, ahora no me puedo sacar de la cabeza el monólogo de Molly Bloom, escrito por James Joyce, sobre la cabeza de Molly Bloom. Así que bueno, eso, ¿no? Eso de, no sé si decir metamorfosearse, camuflarse, o tratar de estar en un lugar incómodo, exactamente entonces, ¿cómo lo decís vos? Escribir es incomodarse, ¿no? Escribir pero miren, incomodarse mentalmente, pero también físicamente, ¿no? Duele el cuerpo. Hablamos poco de eso, pero vamos al fisiatra, o sea, duele las manos, duelen los pies, duele la cadera, duele el cuello, duele la escoliosis, o sea, a mí físicamente yo padezco más la zona física de la escritura que la zona intelectual, porque la intelectual digo, ¿no? Tengo un tiempo para hacer esto, tiempo robado a 1000 trabajos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo meto a esta gente en problemas y cómo la saco de ahí? Entonces todo el tiempo estoy pensando, ¿cómo la meto en problemas? ¿Cómo la jodo? ¿Cómo la perturbo? ¿Y cómo la ayudo a salir de ahí? Todos salen, nunca dejo a la gente devastada, digamos, siempre alguien gana, ¿no? Porque siempre pienso eso, que salgan con lenguaje, que salgan. Entonces no es gente que hace, me voy a vivir a Australia. No, se van quietitos, pero entendiendo su lugar en el mundo, ¿no? Los Me parís a los acuerdo... cuentos, Sí, porque te duele el cuerpo. sí, pero pero me duelen los huesos. Es como el cuerpo, como un cuerpo envejecido. Yo tengo un cuerpo viejo porque tengo una escoliosis fuerte, soy operada cuello, cadera, bueno, tengo tendinitis, o sea, tengo 1000 problemas óseos. Ninguno grave, pero la sumatoria es dolorosa. Y fue así desde los 14 años, ¿no? Entonces, el cuerpo no acompaña la edad de mi corazón. Y eso me hace también pensar en la vejez. Siempre pensé en la vejez, ¿no? Y no por acumular tiempo de vida, los adultos mayores son más sabios necesariamente, ¿no? Puede haber un niño de 7 años como mi sobrino, que tiene una audacia voraz, y una persona muy mayor, que sea una persona impune, mala, ¿no? No sé. Entonces, nunca, cuando uno escribe tiene que descorrerse del lugar del prejuicio. Viejo sabio, niño vulnerable, pobre ladrón, cocainómano, ¿no? Y pensar, siempre pienso, ¿no? Esta gente que yo creo tiene que tener dignidad.
nunca va a perder su dignidad. Y si la pierde, la tiene que recuperar. Esa es mi decisión ética sobre las personas que escribo, ¿no? Tienen que tener siempre una dignidad. Pero no pienso, o sea, pero la realidad es esta, ¿no? Cuando escribimos, los lectores, las lectoras no se identifican con un personaje, se identifican con su circunstancia, ¿no? Con su conflicto. Por eso es que hay malos que nos caen bien, ¿no? Decimos, ay, le perdonamos esto, no porque seamos malos, sino porque su circunstancia la podemos entender. Entonces yo siempre estoy tratando de pensar cómo entiendo la circunstancia de esta gente. Este padre, este niño, este anciano, ¿no? Esta madre, ¿no? ¿Vos Y decís, ese... vos, Sí. Pedro, ¿podrías decir que sufrís más el cuento que la novela? No, no sufro nada. Yo escribo feliz. Yo no sufro nada. Porque no soy yo. O sea, no es mi vida. No soy yo. Es gente a la que le pasa que no existe. No existe. Existe porque la pensé. Entonces me divierto, digo, ¿cuál va a ser su pasado? ¿Y cómo se va a vestir? ¿Y a quién quiere? ¿Es gay de closet? ¿Es facho de closet? ¿Qué hizo en su infancia? ¿Qué tortuga mató? ¿Qué tortuga se olvidó bajo la lavadora? Entonces, voy así, jajaja, voy pasándola bien y haciendo listas, ¿no? Va a estar en primera, en segunda, en tercera persona. Va a ser hombre, va a ser mujer, va a ser niño, adulto, anciano. Voy haciendo listas de colores, me pego, tengo estos así, ¿ven? Claro. Entonces a cada uno un color y les muevo los colores. Si fuera un color, ¿cómo sería este personaje? Azul. Siempre son azules todos para mí. Son los papelitos que menos tengo, ¿no? Azul, celeste. Entonces la paso genial, no hay... A mí me han dicho, tú eres la única persona que escribe sin neurosis, ¿no? No tengo ninguna neurosis. Amo, me siento feliz, digo, ¡ay, qué rico! ¿Qué problema va a tener hoy este señor? Claro, porque en general es un tópico que los escritores se sienten encerrados, caotizados, a la hora de escribir lo padecen, les atraviesa el cuerpo, ¿no? Ay, Y vos, no. bueno, escribo sin neurosis, ¿no? Escribo feliz, de verdad. Digo, a ver, ayer dejé a esta mujer en una casa flotante. ¿Qué le puede pasar? Ah, le da el mal del mar, pero en el río. Le va a dar vértigo. Digo, Pero todo sobre esa base conceptual que concebiste cuando empezaste el libro, y esa alegoría flotando hacia el personaje y el conflicto. no, primero pienso ninguna alegoría. Siempre pienso eso. Alegórico no puede ser. Metafórico. Con Gabriel estamos así, porque habíamos descubierto una alegoría de la lagartija que era buenísima. Ah, pero está bien, está bien. Yo no me meto sobre la interpretación ajena, al contrario. Hagan su vivisección. El texto lo dice, las lagartijas son los únicos seres que regeneran una parte de su cuerpo. Bueno, ahí y está. los hombres, ¿no? Pero eso es Claro. literal, digo, eso es literal. Sí, sí. Está Bueno, puesto. pero todo ronda alrededor de ese chico con la lagartija en la carpa que lo va persiguiendo, Sí. etc. Bueno, Normita ahí le levantó la mano. Ahí. No se escucha. No se te escucha. Ahí No, está. ya está. No sé si escuchaste alguna vez los reportajes que le hizo Antonio Carrizo a Borges. No. Bueno, porque vos usás una frase que usa mucho Borges. Te aviso para que lo tengas en cuenta. Qué lindo título para un cuento. O sea, ellos dialogaban y Borges de vez en cuando decía, qué lindo título para un cuento, muchas veces. Y vos lo dijiste Sí. unas cuantas hoy. Sí. Yo, sí, O eso sea, algo pienso borgiano mucho. tenés. Bueno, los cuentos, nada más. Y la cuentista. ceguera, la ceguera. Y está en modo escritura, ahora estás en No, modo escritura. sí, cuando estoy en modo escritura digo, jajaja. Nadie ve mi arco, mi flecha, nadie ve mi arco, mi flecha. ¿Por qué Así. la ceguera dijiste? Para hacer un mal chiste sobre la ceguera de Borges, porque estoy usando, cada vez necesito más lentes. Ah, bueno, hay algo.
Sí. Bien, bien. Bueno, nada, no vamos a abundar, ya son las 7 y moneditas de la tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta necesarísima de hacer? ¿Lo hacemos todavía? Creo que nadie sale corriendo a ningún lado. ¿Alguien alguna pregunta? No. Bueno, cualquier cosa, Agradecerte, el mail es agradecerte. talleres, Katia, ¿cómo es? ¿Más Catita? Si no, después se los paso yo, pero decime. Sí, les escribo ahí. Dale. Espera, que es en minúscula. Talleres. Talleres Katia. Katia con Y, ¿sí? Ahí está. Ahí miren Mi- cómo se acerca, no le dan los anteojos ya. No, es que es terrible que tu propio nombre, tu computadora lo resalte en rojo como si hubiera un Ay, error qué en tu feo. nombre. Ahí tienes el título de otro cuento. Un error en tu nombre. Una- Sí, sí. Katia, Bien. Sí, Adai, ¿cómo está el apellido? ¿De dónde es Adawi, Adawi? ¿De dónde viene a ser? de Palestina, de Belén, Ah, De Belén, mira, de Belén. el origen. Migratorio, el origen migratorio. Sí, mi papá era palestino, nacido en Arequipa, de padres palestinos, padre y madre palestinos. Mi mamá era hija de italianos, y yo nací en Perú. Estas migraciones rarísimas. Estas ¿Religión de migraciones tus raras. padres? Mi mamá era católica y mi padre era ateo, profundamente ateo. Pero cuando tenía un chiste que era, voy a rezar por ti. Y yo, ay, gracias, papá. Y a la media hora me atacaba de risa donde estuviera acordándome que era ateo. Bien. ¿y cuál, el Bueno, apellido de tu mamá cuál sería? Siqueri. Siqueri. No te entendí. Siqueri. 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 Bien. Te Bueno, te iba a comentar, dale. ¿puedo decirle una cosa, Katia? Sí, dígale, dígale. En Buenos Aires hay dos obras relacionadas con el vínculo paterno de teatro, no sé si las viste. Sí, Una los es, padres terribles. una es ¿Cuál? lo que el río hace y Sí. la otra es Las Reinas. Los dos hacen vinculación al vínculo paterno y las dos en tono jocoso, pero profundamente con temas relacionados con la paternidad, ¿no? Lo que los padres dejan. En un caso, en Las Reinas, dejan un reino, vendría a ser en Inglaterra, y los otros en Entre Ríos, una pequeña parcela de tierra. Muy buenas las dos, te las recomiendo. Si no las viste. Gracias. Me Las estoy del Río anotando. es de las hermanas Sí. Marul, de las Marul. hermanas Marul. Sí, Las esas no está hay viendo entrado. todo el mundo. Es excelente, ¿eh? Sí, Mario, es lo muy sé. buena realmente. Muy Sí. buena. Y Las Reinas, Muy buena. te las Esa no la recomiendo vi. también y te vas Sí. a divertir. Y también se ve el vínculo paterno, lo que dejan los padres obligatoriamente a los hijos que se tienen que hacer cargo, ¿no? A lo mejor te interesa. Sí, sí, Bien, me interesa. para brevar, ahora que está en modo escritura. Bueno, la vamos a dejar a Katia con la cabeza caliente. No. Se pone a escribir. Le Acuérdense que no agradecemos sufro. muchísimo. Un aplauso grande entonces para No, por favor, por Katia favor. Dawi, que estuvo Muchas esta horita gracias a con ustedes. nosotros. Muchas gracias, Muchísimas una gracias. alegría. Una alegría Le grande. agradecemos todo, sos amorosísima, ya lo sabés, y siempre contamos con vos. Lean su obra, compren sus libros, vayan a sus talleres y recomiéndenlos, por favor. Nosotros nos Qué vemos la lindo. semana que viene con Inés Garland. Un besito grande. Ay, le Chau, mandan un Katia. beso a Inés, es lo máximo. ¿Cómo no? Un besito, Chau. Rodrigo. Gracias. Gracias a Muchas todos y a gracias. todas. Gracias por todo. Un Gracias. gusto. Muchas gracias. Chau. Gracias. Chao, chao.